un jardín, o sea, eso en el edificio de al lado es una pista de hormigón. Más seco que eso no va a estar. ¿Me explico? Entonces, para nosotros es mucho más importante poner ese tipo de pavimentos y como tenemos que hacer que pasen los coches, porque la gente va en coche y porque es como estamos, y en otros el edificio de Soria tienen que entrar camiones a las plantas piloto, pero entrarán por un pavimento delante. Bueno. Un ejercicio de sostenibilidad y de investigación y de demostrar que este movimiento se puede conseguir y con un coste razonable. Pero todos están certificados. Sí. Y están certificados con diferentes sellos. Sí. Cada uno de esos sellos tiene un requerimiento específico. No, están con diferentes sellos, pero los tres con los mismos. O sea, los tres están con LEED, los tres están con verde, solo la torre está con WELL. Bien, pero cada uno de esos sellos y de esas certificaciones te exige un esfuerzo, a lo mejor no distinto, pero sí con matices. Lo que te quería preguntar es, ¿ese esfuerzo proyectual para conseguir las certificaciones está justificado? No el hecho del ejercicio, sino No. de la obtención del certificado. Bueno, yo siempre que me preguntan sobre los certificados digo lo mismo. O sea, certificarse es una forma de mantenerte fiel a tus principios, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando tú diseñas es muy fácil ser sostenible si tienes el concepto, si tienes el equipo que trabaja contigo, porque esto no lo hago yo solo. Esto es un equipo que si no trabajamos todos juntos desde el principio no sale, porque es muy complicado. Muy complicado de que todo encaje y que no sea que yo hago mi edificio y viene otro y pone unas máquinas porque así no sé qué y vamos sumando cosas, sino que las cosas que suman de uno es porque han restado de otro. Porque si no, no estaríamos haciendo un edificio sostenible. Hacer un edificio convencional y llenarlo de máquinas a ver si nos lo arregla, eso no es sostenibilidad, eso es una castaña. Entonces, bueno, a lo que voy. Entonces, tú cuando estás con un equipo comprometido con la sostenibilidad, el proyectarlo es muy fácil, entre comillas. Construirlo es lo más difícil, porque la tentación siempre es grande. Y como la gente no acaba de discriminar qué es sostenible y qué no, yo pongo una caldera de biomasa y tengo una A, entonces soy muy eficiente. Pues no, pues que estás quemando el bosque entero. No eres eficiente porque quemes biomasa. Y no estoy criticando la biomasa porque todos nuestros edificios están conectados a una central térmica de biomasa. Es decir, que nosotros apostamos por la biomasa, pero con sentido común. Entonces, ¿qué te permite la certificación? A nosotros, por un lado, demostrar, valorarnos a nosotros el grado de sostenibilidad que habíamos alcanzado, mantenernos firmes a la hora de hacer el proyecto y que la solución constructiva final siga los criterios de proyecto. Porque si no te certificas, yo pongo el proyecto, mira, 5 hojas en verde, perfecto, el máximo. Pero bueno, se nos han caído por el camino 2 o 3, pero como ya no certifico más, entonces nosotros certificamos con LEED, que lo permite el Advance, que es un año después. Un año después el evaluador vuelve y me vuelve a mirar que el edificio consume en operación lo que dice el certificado que consume, para ver si es cierto o no. Afortunadamente, siempre han consumido menos que lo que ponemos en los certificados. ¿Por qué? Porque los certificados se hacen con proyecto y el proyecto siempre utiliza el edificio entero, con todos los espacios ocupados, con lo que se prevé que va a haber allí. Y luego la realidad pues, te deja el edificio medio vacío, con lo cual tú el consumo de energía siempre lo tienes menor que el que has puesto en proyecto, si lo has hecho bien, claro. ¿Por qué? Porque al certificar lo que haces son simulaciones dinámicas. Simulaciones dinámicas en las que tú pones los horarios, la ocupación, todo, y vas viendo hora a hora lo que pasa en el edificio. Un edificio que se certifica en LEED no puede pasar de 300 horas en disconfort ninguna de las salas que tenga. Eso no se certifica en ningún sitio. ¿Me explico? La certificación de sostenibilidad certifica que en ninguna sala, en ningún espacio que se habite del edificio, a lo largo del año, que son 3.500 horas de uso, hay más de 300 horas de disconfort. Si no haces esa simulación, tú puedes tener disconfort todo el tiempo en esa sala, por muy eficiente que haya sido. ¿Me explico? Porque no lo estás comprobando. No sabes el grado de disconfort que generas en la estancia. Porque o tienes un equipo muy potente, o tienes el equipo mal dimensionado, o es pequeño, o es grande, lo que sea. O tienes demasiado cristal y las condiciones del cristal, pues lo que decía Anne, en una ventana, me imagino que esa ventana tendrá 3 vidrios, y por tanto tú puedes estar al norte pegado a la ventana.
lógicamente. Si solo tuviera 2, como una ventana convencional, pues no habría quien estuviera allí. Si tiene 3, pues ya sí. Entonces eso te da una confort. Entonces si tú simularas dinámicamente, verías que te puedes acercar al muro porque tu cálculo dinámico diría que en todo momento estás en condiciones de confort. Si no lo haces, en abstracto, el edificio puede darte los números, pero en cada estancia no. Entonces, para mí, y de hecho, si en 2011 certificamos, en 2018 certificamos, en 2019 vamos a certificar y la reforma de ciencias, que son 25.000 metros, también las vamos a certificar, es porque yo considero que es fundamental saber hasta dónde has llegado. Y eso solo te lo puede decir un tercero, porque tú enseguida te convences de que has llegado. Pero si viene un tercero, a lo mejor te dice, pues no estás llegando. Y para mí ese esfuerzo, el problema es que cuesta dinero, eso sí. El que te certifique un tercero cuesta dinero, pero no todas las certificaciones son igual de caras. Pues Passivhaus House es barata, Verde es barata para certificarse, y yo creo que es una herramienta bastante buena para certificar. LEED es cara. Bueno. No te he oído comentar nada sobre la procedencia de los materiales reciclados. ¿Es porque has perdido la fe o porque no has tenido tiempo de explicarlo? No, porque no quería, o sea, solo quería, o solo intentaba hablar de conceptos, sin meterme en diseño, sin nada. Cuando tú certificas en sostenibilidad, no solo se valora el porcentaje de reciclados que metes, sino la distancia desde donde los traes. En LEED son 800 kilómetros porque es una norma americana y allí todo es muy grande, pero Verde son 200. Entonces, tú buscas que los materiales que estás metiendo en obra tampoco tengan un transporte, porque en el ciclo de vida, que es lo que se analiza del edificio, el transporte de los materiales a obra también es importante. Si yo solo mirase que estoy haciendo una cubierta de madera, diría, soy muy sostenible porque he hecho una cubierta de madera. Ahora, ¿qué es abeto Douglas de Noruega? ¿Cuánto ha costado traer esos abetos aquí? En coste de huella de carbono, ojo, que el dinero no cuesta nada. O sea, cuesta menos que hacer aquí con Pino Soria. Pero en coste de huella de carbono, ¿cuánto supone? Si no lo haces, pues claro que es ecológico. Son abetos que están para eso. ¿Pero dónde están? En Noruega, claro, si estuvieran aquí. O sea, yo cuando hice el edificio Lucía y le dije al del aluminio que cuánto porcentaje de reciclado tenía el aluminio, me dijo que ¿por qué le preguntaba eso? Que no tenía nada, que no, en absoluto. Digo, no, entonces no me sirve. Digo, yo necesito, y entonces ya empezó a tener un 15. Y le dije, pues eso es poco. Y me dijo, que necesitas más, como diciendo, este está loco, que ahora quiere aluminio del cutre. Bueno, pues ahora cualquier empresa de aluminio, lo primero que te dice es lo que tiene de aluminio de preconsumidor y postconsumidor. O sea, lo que tiene de reciclado y lo que tiene de recuperado. Porque si no, no lo vende. ¿Por qué certificas LEED, BREEAM y Verde y no Passivhaus? No hago BREEAM. No hago BREEAM porque ninguno de... O sea, hice LEED en el primero, en el 2011, porque en aquel momento era la única internacional que tenía un poco de prestigio. Y luego los demás edificios no he podido hacer el proyecto desde el principio. O sea, siempre hemos hecho algo en la parcela antes de empezar la obra. Y entonces BREEAM lo que te exige como prerequisito es el estudio ambiental de la parcela. Si tú ya has intervenido sobre la parcela sería una trampa, o sea, hacerse trampas al solitario. Entonces por eso no hemos usado BREEAM en ninguno. Ahora mismo en Europa el que más se usa es BREEAM. Pero si tú quieres hacerte trampas, dices yo no considero la parcela porque ya la he actuado y mira, la biodiversidad va a ser la misma porque no tengo nada, ya me la he calzado, o sea que ya no tengo nada. Pero a mí eso no me parecía serio. Entonces LEED solo mira lo que estás haciendo con la parcela desde que te metes. Entonces, si no hay un estudio ambiental previo. Entonces, pues por eso no hacemos BREEAM. ¿Y por qué no Passivhaus? ¿Por qué no hago Passivhaus? Pues por lo que he puesto al principio, que lo puedo volver a poner. Pero lo puede explicar, porque lo intentó explicar cuando le preguntaron la diferencia entre LEED. O sea, Passivhaus es un estándar que se limita a la eficiencia energética y al confort dentro del edificio y le da igual, entre comillas, esto no es una crítica, pero quiero decir que no entra a valorar, no es que le dé igual, no le dará igual, seguro que no, pero no entra a valorar ni las vistas, ni la iluminación natural, ni la gestión de las instalaciones. Y por supuesto, si el sitio, cómo se llega al sitio y las demás cuestiones, que la sostenibilidad sí, ni el ciclo de vida. O sea,
le da igual que la madera venga de... ¿no? En teoría, os daría Bueno, igual que... dar igual no da igual. No da igual, pero Es quiero decir, decir, pero no lo valora el estándar, me refiero. Que tenemos dos grupos de sellos. Unos son de eficiencia energética, que son básicamente Casa Clima, Minergy y Passive House, como he comentado antes, y luego todos los sellos medioambientales que en una parte valoran lo que valoramos en la parte de eficiencia energética y valoran muchos otros aspectos. A Passive House no le da igual todos estos temas, es perfectamente complementario. No le da igual entre Passive comillas, House con cualquiera de estos sellos, y hemos trabajado en muchos proyectos pilotos, como he comentado. En los dos proyectos pilotos con BREEAM saltamos automáticamente 2 clasificaciones a excelente, porque aunque no hablamos de iluminación natural, sí hablamos de iluminación natural, de la calidad del aire, influimos al final en muchísimos puntos. Justo tuvimos una charla en Ámsterdam, en el foro en Green Building de GBC, donde hablábamos de las sinergias que tenemos en Passive House con BREEAM, con LEED, con Verde, con otros sellos. Ahí especialmente hablamos de BREEAM. Entonces hay muchísimas sinergias que en Passive House no son tan obvias. Pero no vamos a ponernos ahora a hablar nosotros también de biodiversidad o de reciclaje de materiales, porque ya hay muchos sellos que hablan de eso. Nosotros nos centramos en la energía. A mí como arquitecta me interesan todos esos otros temas también y los intento aplicar a mis proyectos, pero en la certificación Passive House no lo certificamos. Pero igual no da igual. Lo que sí pensamos es que si ahora hay por ejemplo, las zonas climáticas que se han estudiado sobre todo en Passive House son los que más desarrollo urbanístico van a tener. Por ejemplo, Dubái o China, Miami, que son zonas donde va a haber muchísima construcción en los próximos años. Entonces, no van a aplicar todos los conceptos de la arquitectura sostenible. No lo van a hacer. Entonces, y no se lo vamos a exigir. No vamos a crear mañana un sello Passive House Eco, porque para eso haces Passive House y LEED o WELL o BREEAM. WELL es yo creo que el que más encaja con Passive, pero BREEAM y Verde y LEED también. Entonces, como no somos especialistas, no nos vamos a centrar en ello. Pero los desarrollos Passive House que está ahora viendo en China, que se está celebrando la conferencia este año en una ciudad de 100.000 para 100.000 habitantes Passive House, que al final son zonas donde hay muchísimo movimiento y donde hay que mejorar mucho la construcción, porque como se está construyendo es muy mala. Combinación con agua, por ejemplo, en México, el desarrollo que comenté antes, hicimos una clasificación energética junto con agua, que se llama DAVI, que es energía, con el método Passive House, y SAVI, que es una evaluación de la energía, porque México DF sobre todo, y México en general, tienen un gran problema de agua. Entonces, no estamos para nada cerrados, pero la certificación Passive House como tal no lo contempla. Bueno, de todas maneras, que yo parece que me estoy metido con Passive House, si tú cumples Passive House, todos los créditos de energía de cualquiera de esas otras certificaciones los tienes ya. Claro. Lógicamente, o sea, quiero decir que Passive House llega a donde quiere llegar y ya está, pero nosotros queríamos llegar más lejos y con Passive House no podíamos. Para esa demostración de lo que queremos hacer nosotros, claro. Yo tengo una preguntita. Hablabas todo, Francisco, en plan ideal, los edificios, nueva construcción. Creo que has comentado que tienes uno como rehabilitando, que es un poco mi inquietud, ¿no? Porque realmente sí. Hoy en día poca nueva construcción tenemos el arquitecto de a pie. Sí. Y me gustaría preguntar cómo os plantearíais un poco una rehabilitación, incluso patrimonial, con estándares o sin estándares. Nosotros en la que estamos rehabilitando es la antigua Facultad de Ciencias, que ahora va a ser la sede que hay al lado de la torre es el aulario, y el resto de los departamentales y los laboratorios van a estar en la sede Mergerina. Entonces, lo que se ha dejado es la estructura y el cerramiento exterior, y todo lo demás es nuevo. Entonces, bueno, eso es una reforma, lo que llama la norma, la EPBD lo que llamaría una reforma integral, una gran reforma. Pero, quiero decir, los planteamientos son exactamente los mismos, lo que pasa es que cambian las dificultades. Si yo tengo el diseño de mi mano, busco la orientación que tenga que buscar, busco la capacidad del edificio que me interese y busco lo que necesite. Ahí tengo un edificio que es una U,
lineal con 20.000 metros de suelo tiene 10.000 de fachada, o sea, eso es una barbaridad. Es una línea de no sé cuántos metros y, claro, meter ahí ventilación mecánica, climatización con recuperación y tal, pues es una barbaridad. Nos ha costado muchísimo hacer ese... Pero es como hacer sudokus. Uno se puede quedar en el nivel medio, en el superior, en el endiablado, cada uno se mete en el que quiere. Entonces ahora nosotros nos hemos pasado al endiablado y yo creo que ya estamos construyéndolo y yo creo que la certificación saldrá bien porque hemos mejorado la envolvente, los sistemas que estamos poniendo son eficientes y aquí, pues como es un edificio con muchas orientaciones, muchos usos diferentes y no sé qué, pues que aquí están los de Daikin con su sistema VRV condensado por agua en un anillo térmico para que podamos compensar unas zonas con otras, no solo dentro de cada compresor y sus máquinas, sino entre todos los compresores que van a estar dentro del edificio, que son unos cuantos porque son 25.000 metros de edificio. La ventaja que tiene la obra nueva es que solo se hace cuando hay dinero, si no, no se hace, como es evidente. Entonces eso te permite experimentar. En todos estos edificios nosotros hemos experimentado cosas. La luz natural en el Lucía, en el aulario hemos metido materiales de cambio de fase para utilizarlos como acumulador de calor y no tener que usar la refrigeración. En Soria estamos con el tema del almacén, el edificio como almacén de energía, o sea que hay cosas de innovación que las podemos hacer en un edificio que ya tienes dinero para pagar. ¿Para qué? Para ver qué funciona y qué no funciona, para cuando hagamos la rehabilitación, que esas son impuestas, por decirlo de alguna manera, que te vienen como dadas, que tienes que rehabilitar y no te queda más remedio, y poder utilizar ya las cosas que están comprobadas. Y esas solo se pueden comprobar en la obra nueva, pero los sistemas son siempre los mismos. Hay que adaptarlos a cada uso y a cada circunstancia. Hay muchos, no estamos haciendo nada que no está en el mercado y que no sea a los costes de mercado, porque todos estos edificios están saliendo a 1.100 euros con IVA, acabados, por metro cuadrado. O sea que también en la rehabilitación. O sea, claro, me dices, no, una palacio, un no sé qué. Chico, ahí ya, esto ya no sabría qué sudoku sería ese, pero no me he enfrentado a eso. Pero esa rehabilitación es compleja, nos ha costado más meter los conductos por falta de espacio físico, porque los forjados están a 360. Meter los conductos ha sido lo más complicado. Todo lo demás ha sido más de lo mismo, porque somos el mismo grupo de gente haciendo cosas, intentamos meter gente nueva, porque si no entras en una endogamia en la que no avanzas, intentamos meter gente nueva que aporte otras cosas, y lo más complicado, ya te digo, ha sido meter los conductos, y eso no tiene nada que ver, eso te hubiera pasado con cualquier edificio. Un segundo para contestar esa duda de la rehabilitación. Yo creo que el gran problema cuando hablamos de eficiencia energética y rehabilitación es cuando no se puede hacer una reforma integral, sino se hace parcial. Porque si no hay una inversión suficiente para hacer una reforma integral, lo peor es hacer una reforma mediocre energéticamente hablando. Porque si el óptimo de aislamiento es 14 y yo le meto 6, y la ventana, la óptima es una URE 1 y yo le meto 1,5, pues esa reforma ya nunca más va a ser rentable hacerla edificio de consumo casi nulo, nunca más, ni en 40 años. Entonces, en vez de aislar con 6 y poner ventanas un poco mejores, dejar las ventanas que normalmente están cambiados, son más nuevos normalmente que la fachada en sí, aislar bien con 14 centímetros y dejar que alguien haga las ventanas bien en un futuro. Pero pensando ya el detalle constructivo, cómo no destrozar el aislamiento para, si en 15 años quieren cambiar las ventanas, pues no hacer desperfectos que no hacen falta. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Hacer una reforma integral es casi como hacer una obra nueva, pero tienes peores pues, condicionantes de orientación, de compacidad, pero es más o menos fácil, ¿no? Es más o menos fácil. Lo difícil es hacerlo paso a paso, que es algo que no es nuevo. Siempre cuando había un poco de dinero se cambiaban ventanas, se aislaba la cubierta. Lo nuevo es hacer un plan global, a principio, un plan de rehabilitación a 50 años y hacerlo por pasos pensando que este edificio tiene que ser consumo de casi nulo porque vamos a tener que tener todo el parque inmobiliario de consumo casi nulo en un futuro. No sabemos cuándo, pero va a ser obligatorio. Sí. Yo quería comentar que
Bueno, quizá para los que estamos convencidos todo esto está bien, pero para que todo este tipo de edificios se generalice y se empiece a construir o se contagie todo el mundo y empiece a edificar bajo estos estándares, hay que convencer a la gente de que esto no es, bueno, ni ciencia ficción, por supuesto que no lo es, ni que tiene un sobrecoste excesivamente alto. Entonces yo, hablando con Guillermo de la Tiny House que tenemos en la Plaza Mayor, comentaba que el sobrecoste estaba entre un 3 y un 5%. La verdad es que incluso a mí me ha sorprendido que fuera tan bajo el sobrecoste. Estamos hablando de que si ese sobrecoste es así y la reducción de consumo, estamos hablando de entre un 80 o un 90% a veces, ¿no? Corregirme, por favor, si no, digo los datos. En calefacción es muy fácil conseguir el 95% de 95. Es que, claro, estamos hablando que la amortización es no a corto plazo. Son 7 años. 7 años. Mira, nosotros solo lo hicimos en el Lucía porque todo el mundo nos preguntaba, ahora ya no lo pregunta nadie porque hemos avanzado, aunque no lo parezca. Y todo el mundo me decía, digo, si yo hubiera puesto la fachada de titanio, ¿quién me había preguntado cuándo amortizo esa fachada? Nadie, ¿no? Digo, pongo el ejemplo de las cocinas. Digo, si tú pones una encimera en tu cocina de silestone en vez de un contrachapado de madera, ¿cuándo amortiza esa cocina? ¿Cuántas veces tienes que quemar la otra para que te cueste lo mismo que...? Y nadie se plantea eso, pero en la sostenibilidad tú tienes que andar demostrando a todo el mundo los números. Entonces, como este argumento no cuajaba, pues dije, voy a hacer los números, porque si no me tienen loco. Entonces, los números que teníamos nosotros en el Lucía, que es el único que los hemos hecho y no ya he venido a hacerlos en más, porque es evidente que estamos construyendo a lo mismo que estaban construyendo los demás, es que con las medidas solo pasivas, el incremento es eso, más o menos un 5%, porque eso es más aislamiento, es más cuidado en los detalles, o sea, empiezas a tener cuidado en cosas y eso tiene un sobrecoste porque no está la construcción diseñada para eso, pero en cuanto lo esté, pues no serán sobrecostes. Pero bueno, son sobrecostes pues de sombrear unas ventanas, que si no las sombreas, pues no tienes ese elemento, o sea, esas cosas. Es un 5%. Cuando metes equipos mejores, tú te vas incrementando. En el Lucía lo hicimos, claro, incrementabas hasta un 15% porque metías mejores máquinas. Y luego las amortizabas porque bajabas la energía. Pero es que ahora el cálculo es al revés. Es decir, en un edificio de estos de consumo casi nulo, como el consumo es casi nulo, si lo has diseñado bien, has hecho bien la simulación para saber qué demanda tiene tu edificio, es que la máquina que vas a poner es 2 veces más pequeña que la que necesitabas con el otro edificio, porque son ahorros de hasta el 80% en refrigeración, el 95% en climatización, incluso un 40% en iluminación. Entonces, ese dinero se ahorra por el hecho de que las máquinas y los conductos son más pequeños, porque no tienes que llevar tanto agua, ni tanto aire, ni tanta máquina, ni tanta historia. Con lo cual, no es que cueste más, sino que acabarán costando menos. El estudio que conozco bien, el estudio que ha hecho PAE sobre viviendas Passive House, y tenemos una mayor inversión en la envolvente, sobre todo en ventanas, porque aislamiento es muy barato. La hermeticidad tampoco es cara, por eso es uno de los 5 pilares del estándar, porque es muy barata. En una vivienda pueden ser 1.500 euros. Pero simplificas muchísimo las instalaciones. No necesitamos distribución en Passive House, ni radiadores, ni suelo radiante, ni nada, ni en una reforma normalmente tampoco. Entonces eso se compensa. Y todas las promociones de vivienda por temas de marketing, por temas de venta, suelen incorporar un suelo radiante por si acaso, pero luego no lo van a utilizar. Es simplemente por marketing, que a mí no me gusta, porque al final un suelo radiante que no se utiliza da problemas porque se evapora, etc. Pero realmente ahí está el ahorro. Por eso dije que yo estoy convencida que un edificio de consumo casi nulo es este óptimo de Passive, porque estamos justamente en ese punto donde podemos suministrar todo el aire a través de la ventilación. Y eso ahorramos toda la distribución. En un edificio terciario es diferente, y en la zona sur necesitamos aire acondicionado. No funciona sin nada en todo el país, pero en el norte funciona perfectamente. La calefacción siempre funciona a través del aire de ventilación y química. Y VPO Passive House, es decir, que ya si un promotor privado sin ayudas de Bruselas o de ninguna parte hace VPA certificar a Passive House, es que no tiene sobrecoste. Esa es la prueba. ¿Y el aporte de agua sanitaria, cómo se ve? Normalmente utilizamos bombas de calor. Para la ventilación para bloques de vivienda, sí. La pregunta
más complicado. Necesitamos F60 entre viviendas, entonces hay máquinas muy pequeñas de falso techo que se instala una máquina en cada vivienda y la bomba de calor, pues a veces es individual. En este proyecto de vivienda social que enseñé, cada vivienda tiene una pequeña bomba de calor, las más pequeñas para el agua caliente y sanitaria individual, pero más eficiente sería una centralizada para todos. ¿Y bomba de calor te refieres a Geotermia. Sí. Geotermia a nivel proyecto pequeño es demasiado costoso. Eso es más porque tenemos una demanda muy pequeña. Entonces, eso solo sería rentable para edificios grandes. Y una cosilla, cuando has dicho que para que sea rentable una instalación de biomasa, recomendable... No para que sea rentable, Bueno, para que sea medioambientalmente más, eso, para que sea... ambientalmente sea mejor. O sea, ¿cómo se puede hacer? O sea, si tú tienes un encargo de un solo edificio, ¿cómo te planteas el hacer como una centralización de instalación si no sabes si el resto de edificios de la zona va a responder? Ese es el problema. Quiero decir que esto es muy fácil decir que hay que ir a distritos energéticos y es una cosa que se está estudiando mucho, como la red eléctrica, ¿cómo se dice? Bueno, no me sale ahora la palabra técnica, que es desacoplada, pero no es esa la palabra. Entonces, claro, si tú te tienes que hacer un bloque de viviendas y quieres poner un sistema eficiente y tal, y no pasa por allí ningún ¿eh? No. Pero que si tienes que poner un sistema eficiente y no pasa ningún district heating por allí ni se le espera, pues lógicamente, pero claro, a lo que voy, si es así, lo que uno tiene que plantearse es dónde está su edificio, dónde están los edificios de los demás, si está bien ventilada esa zona, si tu edificio es el más alto y por tanto tu chimenea es la más alta. Pues imagínate aquí en Segovia, en el campus que tenemos aquí en Segovia, la universidad, que querían poner biomasa. Claro, si estamos lo más bajo de la plaza de la universidad, al final de Coronel Resac, es la zona más baja de la ciudad ahí. Ahí vamos a poner nosotros una chimenea, ¿a dónde? A todos los vecinos que están alrededor nos hubieran matado. Entonces, pues ¿qué dices? No puedo ponerla. Luego tendrías que buscar una opción, pues, o la aerotermia, que sería lo más lógico, y es por lo que está apostando la Comunidad Europea. Está cada vez apostando más por la aerotermia porque es lo más fácil de colocar sin que tengas que depender de casi nada. Solo de ti mismo. Más preguntas. Bueno, yo os quería preguntar sobre cómo veis el futuro de la sostenibilidad a medio plazo, o sea, a 5 años, 10 años vista, cuáles son los nuevos retos y bueno, y a largo plazo, ¿a dónde tenemos que llegar? ¿A dónde se puede llegar? Yo, si quieres, empiezo yo, porque lo tengo secuenciado. Quiero decir, yo empecé en 2011 y aquello, conseguir una declaración ambiental de producto. Me acuerdo de la compañera que hacía la certificación verde, María Jesús González, que ha colaborado siempre con nosotros. Claro, tenía que hacerse la mano, porque no había nadie que le dijera ni dónde... o sea, le podían decir de dónde venía el producto y poco más. Y se la tenía que hacer a mano. Ahora casi todos los materiales, todo el mundo que quiere vender, tiene un DAC. Tiene una declaración ambiental de producto, porque si no, no lo vende. La gente que hace, por ejemplo, poliestireno o ventanas como Comerlin, que son de PVC, que estaban tan denostadas por ser poco ecológicas, ahora que te dice que las recupera todas. O sea, se compromete a recuperarlas todas, a mantenerlas en el ciclo constante. Entonces, porque si no, no venden. Entonces, en 5 años, bueno, son 8. Son 8. Es que se me pasa el tiempo. En 8 años, la diferencia es abismal. Es abismal en cuanto a las empresas grandes, que ya están casi todas metidas en este asunto. ¿Qué nos falta? Que se conciencien. No, bueno, las administraciones también lo están, pero les es más cómodo, como a todos, mantenerse en este. Aunque no lo parezca, los usuarios. O sea, si yo como usuario no le demando a un técnico que me haga una casa sostenible, o que me haga una casa eficiente, o que me haga lo que sea, pues no, el técnico, ¿para qué se va a molestar? Si le cuesta un trabajo cambiar de dinámica. Yo creo que los técnicos están más que preparados para poder hacer esto.
muchos de ellos. Hay mucho inconsciente que copia cosas y en esto de la sostenibilidad es una cosa que hay que tener clara, que no se pueden copiar. Cada edificio es diferente porque su situación es diferente y sus necesidades son diferentes. O sea, que la gente que dice, me han encargado una vivienda sostenible, he visto esta en esta revista, mal asunto. Porque ni estará en el mismo pueblo, ¿no? Porque casi todas se copian de Noruega, de Suiza y de no sé qué, que dices, oye, que la vas a poner aquí en Tierra de Campos, no fastidies. Bueno, entonces, los técnicos sí que están preparados. Se podrían estar mejor preparados, pero es un problema que tiene la escuela, al menos la de aquí, la nuestra, la escuela de arquitectura, que le cuesta, como a todos, dar esos pasos a los constructores pequeños. Pero yo creo que en estos 8 años yo sí que he notado un avance muy importante y la prueba es que a partir de ahora todo el mundo habla de sostenibilidad. O sea, ya hay una campaña por el clima, ya hay una campaña por los plásticos. Cuando tú decías eso hace 8 años, te miraban así como diciendo, pero este iluminado, ¿contra qué se ha dado? Se cayó del columpio y le dio la vuelta también. Se lo dio 2 veces porque está, pues ya está. Pues ahora no, o sea, ahora todo el mundo entiende que eso es una cosa razonable. Bueno, entonces eso es un paso más. Y si la sociedad da ese paso más, pues los que vamos detrás, como técnicos, como constructores y tal, pues tenemos que darlo también. Pero es primero lo tiene que dar el que lo... Como el chiste este de los plásticos, ¿no? Compro los tomates, vienen en plástico, compro el yogur, vienen en plástico, todo lo que compras viene en plástico. Y luego lo vas a meter en una bolsa de esas de mierda que te dan y te tienen que comprar porque es que fíjate que plástico. Y dices, por favor, ¿pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pues esto es lo mismo, o sea, tiene que ser la sociedad la que dé el paso. Y yo creo que lo está dando y cada vez más rápido. Y los muchachos jóvenes, yo creo que ahora mismo no hay ningún solo adolescente que no tenga claro que hay que reciclar, que no tenga claro que hay que moverse de otra manera por las ciudades. Vamos, al menos lo que yo veo, ¿eh? No sé, veo risas ahí entre la gente joven. Pero yo lo veo así, ¿eh? Yo creo que esto va ya es imparable. Y tarde o temprano será así. Lo estamos retrasando como todo, como todos los cambios, como cambiar el sistema operativo del ordenador. Hasta que dice el ordenador no voy. Y ya no te queda más remedio que cambiarlo. Pues esto va a ser así. Llegará un momento que dirá la gente, oye, ¿esto es así o no va? Y todos nos tendremos que poner las pilas. Pero yo creo que el avance es muy grande. Bueno, yo coincido con lo que ha dicho Paco, que en los últimos años pues, hemos vivido una evolución en la sostenibilidad y en la eficiencia enorme. Lo de reciclaje es cierto, yo tengo el tercero mío, tiene 2 años y ya sabe reciclar, y yo creo que no se lo he enseñado yo, sino ya en la guardería le enseñan reciclar. Y la concienciación, yo creo que es muy importante saber lo que gastamos. Vosotros como técnicos sabéis lo que gastáis en vuestras casas en calefacción y refrigeración, en euros o en kilovatios. ¿Sí? Aquí uno. Muy poca gente en refrigeración muy poca. lo... En refrigeración muy poca porque viene todo en la misma factura, así que Claro. nadie sabe lo que gasta en refrigeración. Claro, no lo tenemos ni nosotros interiorizado. Yo tengo un coche eléctrico y desde que tengo un coche eléctrico me doy cuenta de cuánto consume la calefacción y la refrigeración y ya no lo pongo porque es que me consume, bueno, no tiene mucha capacidad, tiene 180 kilómetros de autonomía. Si pongo el aire acondicionado me quita 50 kilómetros. Me quita y con calefacción igual. Entonces, no somos conscientes que tengo un coche eléctrico, sí, ya me doy cuenta y también en un coche normal pienso en si pongo el aire o no, porque el consumo al final es grande, aunque siempre tenemos el aire acondicionado puesto en invierno y en verano, ¿no? A eso tenemos que llegar de ser conscientes de lo que realmente gastamos. Si preguntas a la gente de la calle cuánto gastan en su calefacción, dónde más consumen, dicen en iluminación. Y es la calefacción, como antes ha enseñado Manuel, ¿no? Es casi la mitad del consumo. Es el tercio del consumo en la Unión Europea, la calefacción en los edificios, sin contar la refrigeración. Es muchísimo. Entonces, la concienciación es muy importante. Yo soy optimista, pero a 5 años vista, como pregunta Félix, también sé que va a haber muchísima confusión. Yo creo que en 5 años la gente va a hablar de casas pasivas y consumo casi nulo y se va a confundir muchísimo. Ahora va a salir el nuevo Código Técnico 2018, no saben todavía si este año, pero no le van a cambiar el nombre, que ya debería llamarse 2020, pero es el nuevo Código Técnico, y van a pedir hermeticidad en los edificios. Entonces,
no sé exactamente cuándo van a pedir, hablaban del Instituto Eduardo Torroja de 5 renovaciones o 7, nosotros pedimos 0,6, me temo que va a haber muchísima gente que va a hacer ensayos de blower sin realmente saber lo que es, si es importante, no es importante, y yo creo que va a haber bastante confusión. Entonces, pero bueno, nosotros apostamos por certificar los edificios, que yo creo que es importante. Antes la pregunta también de la certificación, si es muy laborioso, generar toda la documentación y seguimiento con el certificador. Al final, en un proceso de certificación pedimos todos los documentos que también necesitas para el diseño, es decir, no pedimos nada de más, ¿no? Todas las fichas, todos los cálculos, para ver que realmente este edificio es así de eficiente o así de ecológico, bioconstrucción, no pedimos algo por pedir, ¿no? Entonces yo creo que la certificación en los próximos 5 años también va a ser clave para que este mercado o esta confusión en general se pueda también controlar un poco, porque va a haber mucha confusión. Pero bueno, yo soy optimista y paso a paso, sobre todo lo importante en estos años es hacer buenos ejemplos. Hacer buenos ejemplos, cualquier mal ejemplo que se llame Passive House o sostenible o bioconstrucción nos perjudica mucho a todos. Hay que hacer los ejemplos que hagamos ahora, que todavía son pioneros, hacerlos muy bien, monitorizarlos bien, aprender de ellos, para que esto sea accesible para todo el mundo. Gracias. Bueno, pues ya para cerrar, si no hay ninguna pregunta más, para cerrar el día tenemos un cóctel abajo en el jardín ahora mismo que ya nos está esperando y os invito a participar.